Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hablo desde aquí, desde España, aquí son las 7 de la tarde. Me imagino que tendréis otros horarios allí. Y hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos a diario, a cada momento. Es un tema fundamental y además creo que es un tema que tiene muchas connotaciones espirituales. He visto que las emociones se tocan mucho desde un aspecto psicológico y la intención aquí a través de este taller es tocar las emociones desde una perspectiva, además de psicológica, una perspectiva eh, espiritual y energética. Estamos en un periodo de tiempo en el que todo se está acelerando muchísimo. He leído en las noticias que están sucediendo cambios globales que nos afectan a todos, como es la caída de la esclavitud del sistema financiero. Según parece, el sistema financiero está cambiando de manos, está habiendo cambios de todo tipo. Y notamos que nuestras emociones están a flor de piel. Hay muchas emociones que están sin trabajar. Sobre todo, la intención es tocar esas emociones negativas, tomar conciencia de esas emociones, porque esas emociones son nuestro caballo de batalla diario, son las emociones las que nos hacen caer, las que nos hacen continuamente tropezar, y de alguna forma esas emociones, cuando son emociones negativas inconscientes, nos están haciendo actuar alejado del sentir, porque no estamos sintiendo nosotros las emociones. Son esas emociones las que nos están sintiendo a nosotros. Y de lo que se trata es de eh, tener autoconciencia de nuestras propias emociones, porque si no es imposible entenderlas. Y vamos a ver cómo estas emociones tienen asociado un estado de conciencia. Mientras más positiva es la emoción, mientras mayor vibración tiene la emoción, más cercana a la verdad está. Y esas emociones negativas, mientras más densas son, mientras más baja es la vibración, más lejos de la verdad está. Está más relacionada con ilusiones de la mente. Y tenemos que tomar conciencia de las emociones, porque las emociones tienen asociados sistemas de creencia, tienen asociados paradigmas, tienen asociadas heridas emocionales, tienen asociados muchos elementos que, si lo abordamos solo de forma psicológica no vamos a quedar cortos. La idea es tener una mayor perspectiva de las emociones. Vamos a ver las emociones también, no en la clase de hoy, sino en la siguiente clase o la otra. Vamos a ver las emociones cómo eh, se anidan en la sefirot del árbol de la vida, y cómo esos bloqueos que hay en las esferas del árbol de la vida pueden estar condicionando a que tengamos esas emociones. Bloqueos en los atributos del árbol de la vida. Y esos bloqueos vamos a ver cómo podemos desbloquear, porque de lo que se trata aquí es que podamos trabajar nuestras emociones y podamos de alguna forma transmutar esa energía negativa en energía positiva, energía de entendimiento. El entendimiento tiene mucho que ver con la sefirá biná del árbol de la vida. Vamos a empezar la clase de hoy, y vamos a empezar con una pequeña historia que tiene mucho trasfondo, aunque es muy simple, muy sencilla, pero el mensaje es muy profundo.
Es la historia de este zorro, un zorro fox, se llama, y se sienta aquí en un banco. Y le pregunta a un amigo, ¿por qué te sientas aquí todas las mañanas solo con 2 tazas de chocolate caliente, Fox? Y el zorro contesta, tengo una reunión. ¿Con quién? Le pregunta. Siempre con mi propio día. Y viene todas las mañanas con una maleta grande. Hay miles de pensamientos, sentimientos y acciones con él. Y yo, mientras él bebe el chocolate caliente, selecciono de él las cosas que quiero pensar, sentir y hacer a mi antojo ese día. Y el resto, que no quiero, lo dejo en la maleta y dejo que se lo lleve. Porque ya sabes, me di cuenta de que no tengo tanto poder sobre nada más que sobre cómo pienso y siento. Solo yo puedo decidir sobre esto y no quiero perderme ni un solo día para elegir entre ellos. Aquí me quedo con 2 palabras. Pienso y siento. Solo tengo poder sobre lo que pienso y sobre lo que siento. O sea, todo nuestro trabajo aquí está enfocado en lo que pienso y lo que siento. Y aquí tenemos que reconocer, aquí nos tenemos que plantear primero quiénes somos. Nosotros somos conciencia. Conciencia teniendo una experiencia física aquí en este mundo. Y no solamente somos seres físicos moviéndonos a través de este mundo. Somos ante todo conciencia pura experimentándose a sí misma a través de un prisma físico. Esto significa que cada pensamiento, cada intención y cada percepción que tenemos se manifiesta de alguna manera en nuestra realidad física. Quiere esto decir que tenemos la capacidad de moldear nuestra experiencia de vida. Y esto tiene que ver con que no hay un mundo ahí fuera que tenemos que transformar o que cambiar o sobre el que tenemos que trabajar. No. Todo el trabajo es con nosotros mismos, en el nivel de lo que pienso y de lo que siento. Y es que ahí fuera no hay un mundo externo que sea objetivo. Existe un mundo interno que yo proyecto hacia afuera y trabajar sobre ese mundo externo es trabajar sobre un mundo de sombras. Acordémonos, por ejemplo, del mito de la caverna. Esos habitantes que están en la caverna y solamente ven sombras y creen que las sombras son ellos. Y cuando uno sale de la caverna y se da cuenta de todo el engaño, de toda la ilusión, vuelve a entrar y nadie le cree. ¿Por qué? Porque tenemos esa persistencia de creer que el mundo externo es real. El mundo externo es una proyección de mi mundo interno. Y es sobre ese mundo interno sobre el que tenemos que trabajar. Todo nuestro trabajo es con nosotros mismos. Solo existimos nosotros mismos porque cada persona tiene su mundo interior. Y ese mundo interior es el que proyecta afuera y con los ojos que ve ese mundo. Por tanto, si habitamos en pensamientos de miedo, de limitación o de negatividad, estamos eligiendo a nivel consciente o inconsciente tener nuestra experiencia física con esas cualidades. O sea, tenemos que darnos cuenta de que es nuestra mente consciente la que continuamente está metiendo contenido que esa mente consciente considera real en la mente subconsciente.
Y la mente subconsciente no juzga nada de lo que la mente consciente cree que es verdad. La mente subconsciente es como la amada fiel que reproduce todo lo que la mente consciente entiende y siente como verdad. Por eso, cuando optamos por pensamientos de amor, expansión y positividad, nuestra experiencia física refleja esa luz y apertura. ¿Cuántas veces hemos dicho, esta persona tiene una luz especial o proyecta una energía que atrae, magnética? Esa persona está proyectando un mundo de alegría y ese reflejo lo estamos viendo. Por tanto, el objetivo de este taller sobre las emociones es desafiarnos a vivir conscientemente, lo que significa ser plenamente conscientes de que nuestra conciencia no es una entidad pasiva. La conciencia es activa, poderosa y constantemente en el acto de crear. Estamos creando continuamente, lo sepamos o no lo sepamos, seamos conscientes o no lo seamos. Somos seres creadores constantes. Aquí la pregunta es, ¿cómo usamos este conocimiento para transformar nuestras vidas? Aquí tenemos que comenzar con la autoobservación y autorreflexión. Os invito a que os preguntéis, ¿qué pensamos y creencias albergo regularmente? ¿Cómo estos pensamientos y creencias se reflejan en mi experiencia física? Y ahora aquí viene el punto crítico, la transformación. Al comprender que somos los arquitectos de nuestra realidad, podemos comenzar a remodelar conscientemente nuestros patrones de pensamiento. Esto no es un cambio rápido, es un proceso. Comienza con pequeños pasos, como elegir una actitud de gratitud, practicar la meditación o la atención plena, expresar amor y compasión. Con cada elección consciente estamos reescribiendo el guión de nuestra experiencia física. Esta conexión entre conciencia y experiencia física nos abre una mayor armonía y sincronización con el universo. Debemos recordar que no estamos separados del resto de la creación. Estamos intrínsecamente unidos, todos estamos unidos. Aunque tengamos la apariencia o la ilusión de que todos estamos separados por estar en un cuerpo, nuestra percepción nos está engañando. Los sentidos físicos nos engañan constantemente y apenas significa un 1% de la realidad. Por eso se dice que vemos el mundo a través del agujero de una aguja, porque no sabemos nada. Cuando estamos juzgando a una persona, lo hacemos desde la ignorancia, porque no conocemos su mundo interior, no conocemos sus circunstancias, no conocemos cómo esa persona reacciona ante los eventos. Por tanto, aquí el objetivo es alinear nuestra conciencia con pensamientos y emociones elevados. No solo transformamos nuestra experiencia personal, sino que al estar todos conectados, contribuimos al bienestar colectivo. Sea la madre. Santo. La relación que existe entre la conciencia y la experiencia física es dinámica, interactiva y profundamente poderosa. O sea, la conciencia está continuamente interaccionando con nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico es el avatar, es el vehículo a través del cual podemos tener la experiencia física, porque nosotros somos almas, a través del cuerpo podemos tener esa experiencia física
aquí en este mundo. Y la conciencia que tengamos, el cuerpo la va a reflejar. Podemos ver esa relación, por ejemplo, con el salpicadero de un coche. Cuando el coche tiene déficit de aceite, se enciende un chivato, se enciende una luz en el salpicadero. Cuando le falta agua, igualmente se enciende una luz. O igual pasa con las emociones negativas. Cuando se activan esas emociones negativas en nuestro espacio de conciencia, tenemos reacciones negativas, tenemos reacciones egoístas. Normalmente solemos tropezar. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en nuestra realidad de manera significativa. Y aquí la clave está en unir un corazón tierno a una mente abierta. De esta forma nos embarcamos en un viaje transformador para una vida más rica, más plena y consciente. Ese es el objetivo de este taller. Por lo menos la semilla lleva esa intención y todo lo demás depende del creador. Debemos concebir las emociones como un mar. Estas emociones son como un mar en constante movimiento. A veces el mar está tranquilo y a veces el mar está turbulento. Comprender y gestionar nuestras emociones es un arte que requiere habilidad y delicadeza. Es un proceso esencial para la purificación y elevación de nuestro ser. Nuestro trabajo fundamental aquí en este mundo es refinar las emociones, transformar emociones negativas, no comprendidas, no trabajadas, no entendidas, no integradas, transformarlas en sentimientos. Por eso hay un libro que lo recomiendo, un libro os lo podéis leer en una tarde. Este libro se llama Sentir es el secreto. Sentir las emociones. Cuando sentimos las emociones conscientemente, esas emociones negativas son el combustible para poder sentir realmente. Sentir desde el corazón. Es en el corazón donde logramos ese entendimiento, donde logramos elevar esas emociones negativas a la altura del hígado, asociados con pensamientos densos, con emociones negativas, como puede ser la ira, como puede ser el odio, la culpa, la envidia, emociones que nos dañan mentalmente y a nivel biológico. O sea, la propuesta es que nos convirtamos en artesanos de nuestras emociones. Imaginemos que somos un artesano. Y el artesano, la materia prima que tiene es la plata. Comprender y gestionar estas emociones es un arte sublime. Nuestro material no es la plata, sino nuestro material son nuestras emociones. Estas poderosas fuerzas que dan forma a nuestras vidas. Al igual que la plata extraída de la tierra, nuestras emociones pueden estar mezcladas con impurezas, con residuos de experiencias pasadas, miedos, deseos egoístas, heridas emocionales y un montón de circunstancias que hacen que esas emociones sean impuras, sean negativas. Pero, ¿qué hace el artesano? El artesano, cuando encuentra la suciedad en la plata, no la desecha. Lo que hace que es, la pone al fuego. Este proceso puede parecer destructivo, pero en realidad es purificador. Y ahora tenemos que encontrar una equivalencia entre el fuego del artesano y el fuego que puede purificar nuestras emociones. Por eso, poner nuestras emociones al fuego es enfrentarlas, comprenderlas
y purificarlas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo podemos purificar nuestras emociones? Sabemos a través de la sabiduría de la Kabbalah que se nos enseña que cada emoción, cada sentimiento es una oportunidad para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Al igual que la parábola bíblica de la refinación de la plata que hemos mencionado, donde se separa la escoria para revelar el brillo puro del metal. Nosotros debemos separar de nuestras emociones aquello que nos impide crecer. Al tratar nuestras emociones como un artesano trata la plata, con paciencia, con atención, con cuidado, podemos transformar incluso las más difíciles en herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Es como si cada emoción fuera un hilo en un tapiz más amplio, donde cada uno tiene su lugar y su propósito. Al comprender esto, empezamos a ver nuestras emociones no como enemigos, sino como maestros, como guías, en nuestro camino hacia una conexión más profunda con nosotros mismos. Y en última instancia, tenemos que comprender que las emociones son el combustible que nos permiten esa elevación espiritual que todos buscamos. Cada emoción es una oportunidad para crecer y conectarnos con algo mayor que nosotros mismos, como hemos visto. Y debemos concebir las emociones no como enemigos, sino como maestros, como nuestros verdaderos guías. Hay que reconocer que nadie aquí que esté en un cuerpo eh, tiene ese equilibrio 100% sobre las emociones. Y por eso las emociones son nuestro caballo de batalla. Estos caballos pueden ser salvajes y desafiantes. Pueden parecer potros salvajes, difíciles de manejar, llenos de energía y rebeldía. Otras veces son caballos serenos y sabios, que nos guían con seguridad a través de la niebla de la vida. En la Kabbalah entendemos a cada emoción como una chispa de lo divino, una criatura única con un propósito especial. Como en una parábola podríamos decir que nuestras emociones son como los hijos pródigos del alma. Se alejan, se pierden, pero siempre buscan el camino de regreso a casa, a nuestra esencia. Por tanto, amar y comprender estas emociones es parte esencial de nuestro crecimiento personal y espiritual. No se trata de reprimir o ignorar las emociones, sino de aprender a cabalgarlas, aprender a guiarlas. Nadie que tenga propósito de elevación espiritual y no trabaje sus emociones va a poder avanzar, porque las emociones son el combustible. Así, cada emoción, ya sea de amor, miedo, ira o alegría, contiene una lección. Vamos a poner el ejemplo del miedo. El miedo que a menudo percibimos como un enemigo, en realidad puede ser un protector, un aviso para actuar, un desafío para superar. La alegría, por otro lado, es como un sol que ilumina nuestro camino, pero también puede cegarnos si no la equilibramos con humildad. Así, al igual que un cabalista artesano trabaja con las letras hebreas y símbolos para revelar verdades ocultas, nosotros trabajamos con nuestras emociones. Al entenderlas y amarlas, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que nos acercamos a lo divino. Este es el verdadero misticismo. Encontrar a Dios no solo en las alturas celestiales, sino también en las profundidades de nuestro ser emocional, con empatía, con paciencia,
podemos convertir nuestras emociones en aliadas en nuestra búsqueda de una conexión más profunda y auténtica con nosotros mismos y con lo divino. Ahora vamos a ver qué son las emociones. Las emociones podríamos entenderlas como experiencias energéticas profundamente arraigadas en nuestra conciencia, que reflejan nuestra conexión con la fuente y nuestro camino hacia el despertar espiritual. Las emociones son vistas no solo como reacciones psicológicas, sino también como señales espirituales que nos ofrecen información valiosa sobre nuestro estado interior y nuestro alineamiento o desalineamiento con nuestra verdadera naturaleza espiritual. O sea, las emociones que tenemos son un reflejo biológico de cómo es nuestro mundo interior. Fijaros la importancia de tomar conciencia sobre las emociones. Desde esta perspectiva, debemos entender a las emociones como guías, como herramientas para la transformación personal. Como hemos visto, no debemos reprimir o evitar las emociones, sobre todo las emociones negativas, porque esa energía, cuando se reprime, cuando se evita, se refuerza. Y la próxima vez que esa energía entre en acción, lo va a hacer con más fuerza y con más virulencia. Por tanto, debemos acoger esas emociones con curiosidad y apertura, ya que cada emoción, sea de amor, sea de miedo, de alegría, tristeza, nos ofrece la oportunidad de explorar aspectos más profundos de nosotros mismos y de nuestra relación con lo divino. Al hacerlo, nos movemos hacia una mayor comprensión y aceptación de nuestra totalidad. Nosotros somos seres completos. Y somos seres completos cuando nos sentimos conectados a todos y con todo. Y por tanto, las emociones son el puente que nos permite experimentar esa totalidad y esa conexión. No podemos sentirnos conectados si tenemos emociones que son inconscientes, que se traducen en comportamientos y conductas negativas y sistemas de pensamientos negativos. Así no es posible. Por tanto, debemos movernos hacia una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos en su totalidad. Solo así es posible el camino hacia el despertar y la iluminación espiritual. Vamos a ver cómo influencian las emociones en nuestro proceso de despertar espiritual. Debemos concebir a las emociones como catalizadores en nuestro viaje espiritual. Como hemos dicho, no se puede solo ver las emociones desde el aspecto psicológico, sino que debemos entender las emociones como mensajes profundos que reflejan nuestro alineamiento con nuestra verdad más profunda. A través de las emociones exploramos nuestras sombras y nuestras luces, llevándonos a una comprensión más completa de quienes somos en relación con la fuente. Las emociones son, por tanto, escalones esenciales hacia el despertar. O sea que para conocernos a nosotros mismos
tenemos que trabajar y ser conscientes de nuestras emociones. Nadie que tenga emociones sin trabajar, sin tener conciencia sobre ellas, puede declararse una persona despierta espiritualmente. O sea, despertar pasa por trabajar, por integrar, por entender las emociones. ¿De qué manera podemos gestionar las emociones intensas como el miedo o la ira en nuestro camino espiritual? En cuanto a las emociones fuertes como el miedo o la ira, se sugiere darles un enfoque de aceptación y exploración. En lugar de rechazar o suprimir estas emociones, debemos animarnos a abrazarlas con curiosidad y compasión, reconociéndolas y permitirnos sentir plenamente. De esta forma facilitamos nuestra transformación y el entendimiento, lo que nos lleva a una mayor paz interior. O sea, debemos ser como niños curiosos, debemos recuperar al niño interior que fuimos, que está herido emocionalmente, y eso lo veremos en una próxima clase, las heridas emocionales, y el adulto que somos ahora es la consecuencia de ese niño que fue herido emocionalmente, y esas emociones están muy enterradas en la mente subconsciente. Aquí de lo que se trata es de que vayamos entendiendo el punto de conexión que hay entre la mente consciente y la mente subconsciente. La mente, esto ya lo veremos, la mente consciente es el aspecto masculino, es el aspecto que insemina eh, la parte femenina, que es el subconsciente. O sea que nosotros tenemos la posibilidad continuamente de impactar a través de la mente consciente, la mente subconsciente. Y las emociones negativas están en la mente subconsciente, en las profundidades de la mente subconsciente. Y son fuertes porque están por debajo de nuestra conciencia. A medida que nosotros podemos sacar esas emociones a la luz de la conciencia, a la luz del entendimiento, esas energías pueden ser transformadas y esa negatividad va teniendo cada vez menos fuerza hasta que se integra en la luz del entendimiento. ¿Cómo se relacionan las emociones con la idea de comunicación y expresión del ser auténtico? Es decir, con nuestro verdadero yo. Nuestro yo, nuestro verdadero yo es un yo superior, y sentir honestamente, sinceramente, esas emociones nos conecta con nuestro verdadero yo. Vemos que las emociones son una forma poderosa de comunicación con nosotros mismos y con los demás. Nos conecta con nuestra verdad interior. Lo que está grabado en nuestro subconsciente es porque nosotros en algún momento hemos impactado a través del sentir esa mente subconsciente, y está grabado en el subconsciente como una verdad. Y eso que puede estar grabado ahí como una verdad puede ser una aberración, puede ser una distorsión, puede ser una locura, puede ser de todo. ¿Y qué necesitamos para reprogramar, para volver a impactar esa mente subconsciente con un sistema de pensamiento mucho más positivo y que pueda generar emociones más positivas? Pues se necesita sentir con más intensidad. Sabemos que cuando hay un enfrentamiento entre nuestro deseo y nuestro sentimiento, siempre prevalece el sentimiento. O sea que podemos desear con una intensidad enorme, pero si ese deseo
está en oposición a nuestros sentimientos que están ahí en la mente subconsciente, ese sentimiento va a vencer. Fijaros la importancia tan enorme de empezar a trabajar y entender el interfaz que hay entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y el interfaz, ya lo veremos, es el corazón. En el árbol de la vida, Tiferet es el interfaz que puede conectarnos a través del DAT, mente subconsciente con mente consciente o supraconsciente. ¿Cómo se puede utilizar el sentir emocional para profundizar en la autoconciencia? El sentir emocional es una herramienta fundamental, vital, para profundizar nuestra autoconciencia, o sea, en quiénes realmente somos. Nuestras emociones son como un espejo que refleja nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros deseos más profundos. Observar nuestras respuestas emocionales nos brinda pistas sobre nuestras áreas de crecimiento y nuestros patrones subyacentes. Esto es fundamental. Es fundamental observar nuestros patrones subyacentes en nuestra conducta, porque todos tenemos patrones recurrentes ante determinadas circunstancias. ¿Por qué a una persona le puede irritar una situación y a otra no? Porque esa persona que se siente irritada tiene algo que trabajar con ese evento, con esa acción que le refleja esa emoción. A la persona que no la afecta no tiene que trabajar eso. O sea, lo que tenemos que buscar es la neutralidad ante los eventos, porque si un evento no es neutro para nosotros, significa que tenemos que trabajar en algún aspecto de nosotros mismos, que esa situación nos está reflejando. Por tanto, hemos dicho que el sentir emocional es la herramienta fundamental. ¿Qué papel juegan las emociones en el desarrollo de una conexión más profunda con la fuente, Dios, creador o como queramos llamarlo? Aquí la importancia es darnos cuenta que en la pregunta ya va la respuesta. Las emociones nos permiten esa conexión con la fuente. O sea, las emociones tienen un papel fundamental, porque nosotros no podemos conectarnos con los aspectos divinos solo a través del intelecto. Tiene que haber emoción, emoción e intelecto, corazón y mente. Tienen que ir de la mano. Por eso las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestra conexión con la fuente. Nos enseñan sobre la naturaleza de nuestra alma y cómo ésta interactúa con el mundo. ¿Queremos conocer nuestra alma? Observemos nuestras emociones. Las emociones nos dan muchas pistas, nos dan mucha información de cómo es nuestra alma o qué aspecto nuestra alma necesita elevar. Estamos aquí encarnándonos una y otra vez porque tenemos emociones que no hemos trascendido, que no hemos superado, no hemos gestionado y se nos repiten a través de esos patrones, como hemos dicho. Al explorar nuestras emociones, aprendemos a alinear nuestras reacciones y percepciones con una sabiduría más elevada, lo cual nos acerca a una experiencia más directa con la divinidad. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, del combustible que acerca nuestra alma a la fuente, las emociones. ¿Cómo transformar emociones negativas o desafiantes en el camino hacia la iluminación espiritual? Las emociones debemos entenderlas como oportunidades para el crecimiento espiritual.
aunque muchas veces nos arrastren las emociones, aunque muchas veces nos sintamos absorbidos por ese huracán emocional y ese sistema de pensamiento que tienen, tenemos que tener en cuenta que las emociones son un aspecto temporal de nuestra experiencia aquí en este mundo. Nosotros no somos las emociones. Las emociones transitan a través de nosotros, pero nosotros no somos las emociones. Y es un aspecto temporal de nuestra experiencia física aquí en este mundo. O sea, tenemos que romper la identidad de la emoción y su sistema de pensamiento con nosotros. Nosotros no somos las emociones ni esa forma de pensamiento que tienen esas emociones. En lugar de verlas como obstáculos, hemos dicho que debemos verlas como herramientas fundamentales para el autoconocimiento y la transformación. Al enfrentar estas emociones con conciencia y comprensión, podemos desentrañar sus raíces y mensajes ocultos, llevando a una mayor iluminación y paz interior. Trabajar las emociones es fundamental, es de suma importancia. Y si os dais cuenta, el sistema para nada promueve una educación, una formación en emociones. Eh, Todo lo contrario, buscan desconectarnos del sentir. Y esa es la labor fundamental del adversario, del Satán o el ego, desconectarnos del sentir. Y si os dais cuenta y observáis la sociedad es eminentemente intelectual, pero está muy desconectada del sentir. Mm, Muy pocas personas sienten conscientemente y son conscientes de sus emociones. ¿Cuál es la perspectiva del uso de las emociones como herramientas para la sanación personal y espiritual? Aquí tenemos que tener presente que la verdadera sanación pasa por una sanación emocional y espiritual. No se puede producir una sanación del cuerpo físico si no hemos ido a la causa que lo enfermó. Y en una inmensa mayoría de los casos, la causa siempre es emocional. Por tanto, las emociones son fundamentales para la sanación personal y espiritual. Y aquí os sugiero que abracéis a cada emoción, que os deis la oportunidad y el permiso de sentir. Sentir a esa emoción como un maestro, como un mensajero, explorando lo que esa emoción revela, nuestras creencias y traumas del pasado. Cuando hacemos esto, las emociones se convierten en catalizadores para liberar viejas heridas y avanzar hacia un estado de mayor armonía y conexión con la fuente. Esas heridas emocionales que todos tenemos, porque todos en mayor o menor medida somos niños heridos, sentir esas emociones con un mayor entendimiento, con una mayor conciencia, aunque sean situaciones dolorosas, emociones que nos traspasaron, emociones que se quedaron clavadas y bloqueadas en la mente subconsciente. Tenemos que mirar hacia adentro, porque la verdadera sanación surge cuando miramos hacia adentro. Aquí hay una pregunta. Claro, eh, es muy habitual reprimir a los niños y reprimir esas emociones. Y sabemos que esas perturbaciones emocionales, esa represión emocional, es la causa subyacente de muchas patologías, como vamos a ver. O sea, esas emociones negativas, una de las cosas que quiero decir es que las emociones negativas lo que hacen es acidificar la sangre. O sea, lo que hace es robarle el oxígeno a la sangre.
¿Y qué pasa cuando la sangre tiene poco oxígeno? Se la roba a los órganos. ¿Y qué pasa si la sangre le roba el oxígeno a los órganos? Que esos órganos se van debilitando y se van enfermando por esa acidez que hay en la sangre. Y si esas emociones negativas se han cronificado, continuamente estamos acidificando la sangre. Y hay un premio Nobel de fisiología que se llama Otto Warburg, que dijo que no hay enfermedad en una sangre que sea alcalina, o sea, una sangre que esté oxigenada. Fijaros el daño tan enorme que le hace al organismo las emociones negativas. ¿De qué manera podemos balancear el sentir emocional con el desapego espiritual? Aquí es fundamental que mantengamos el equilibrio entre el sentir las emociones y mantener el desapego espiritual. Esto es clave. Como hemos dicho, sentir es el secreto. ¿Cómo podemos aprender de nuestras emociones para facilitar el crecimiento espiritual? Ya lo hemos visto, nuestras emociones son herramientas muy poderosas para el crecimiento personal y por ello debemos observarlas sin juicio. No debemos juzgarnos a nosotros mismos, no debemos recrear situaciones del pasado para juzgarnos a nosotros mismos porque lo que estamos haciendo es alimentando y fortaleciendo esa emoción negativa. ¿Cómo podemos integrar el sentir emocional en nuestras prácticas espirituales diarias? Pues como hemos dicho antes, es fundamental darnos permiso para sentir nuestras emociones. Fundamental la meditación y la oración. ¿Por qué? Porque en la meditación y en la oración se produce un punto de encuentro entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y es en ese punto donde podemos transformar, donde podemos operar sobre la mente subconsciente. Y de esta forma llegar a una comprensión más profunda de nuestro ser espiritual. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Si tenéis preguntas, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y, y sobre todo me gustaría que me contarais cuáles son esas emociones que habéis observado, que están sin trabajar, que están sin entender. Me gustaría saber, porque vamos a trabajar sobre esas emociones. Vamos a trabajar sobre su causa subyacente. Vamos a trabajar cómo afecta biológicamente y mentalmente. Vamos a trabajar cuáles son las causas, cómo entenderlas. Y sobre todo, vamos a ver cómo nos podemos conectar con esa mente subconsciente para poder tener acceso a mucha información que nuestro ego nos bloquea continuamente. Las dependencias emocionales. Tenemos que considerarnos seres completos por nosotros mismos. Cuando hay dependencia emocional, quiere decir que estoy percibiendo aspectos en la otra persona que creo que yo no tengo. Esa dependencia emocional es un reflejo de aspectos que yo tengo que trabajar. Por ejemplo, tengo apego emocional a mi pareja porque me da seguridad. Quiere decir que si no estoy con mi pareja, pierdo esa seguridad. ¿Qué aspectos sobre mí tengo que trabajar? Sentirme más seguro. ¿Por qué siento esa inseguridad? Tengo que observarme, observar patrones, eh, tener una búsqueda de eventos que me hayan conectado con esa sensación de inseguridad y transformarla, como hemos visto y como veremos. ¿Cómo puedo abrazar la emoción del miedo y aceptarla
Cuando lo que siento, cuando siento que es lo que debería hacer. Pues el miedo es una ilusión, es una cortina, es un velo eh, que se va fortaleciendo precisamente porque hay esas emociones negativas que nos conectan con esa emoción de miedo y esas emociones eh, nos alejan del amor, porque solamente existen dos emociones y solo una de ellas es real, el amor y el miedo. Y si solo una es real, el amor, el miedo es una ilusión. O sea, para una persona que quiere trabajar sus miedos, necesita realizar pequeñas acciones ante esos eventos que le producen miedo. Tiene que ser pequeñas acciones, paso a paso, porque hay miedos muy intensos, como puedan ser la fobia, que pueden ser paralizantes, pueden ser ultra bloqueantes, y dependiendo de qué tipo de miedo. Pero el miedo se ha de afrontar, porque en última instancia es una ilusión. Pero también tenemos que conectar con el amor, y ese amor empieza por nosotros mismos. Vergüenza de no lograr objetivos. Esto tiene mucho que ver con la autoestima. ¿Qué pasa si no logro los objetivos? Sabemos que los fracasos son la materia prima con los que se construye el éxito. Podemos cambiar la perspectiva. ¿Cuántos grandes científicos, grandes, grandes personas que han logrado grandes éxitos han tenido muchos fracasos? O sea, la materia prima para lograr tus objetivos es la perseverancia, la constancia y sobre todo fortalecer esa autoestima. Esa autoestima tiene que ver con el yo. Y si ese yo está dañado, puedes sentir ese tipo de vergüenza o ese miedo al fracaso. La impaciencia, yo creo que estamos todos cultivados en la gratificación inmediata y fundamental eh, ser paciente, porque sabemos que la paciencia es uno de los atributos del creador, la paciencia. O sea, la paciencia nos conecta con el creador, la impaciencia nos aleja, porque la impaciencia lleva asociada ansiedad, lleva asociada incertidumbre, y cuando tenemos paciencia estamos integrando la certeza y la conexión con los aspectos divinos, ¿no? ¿Cómo hacer cuando las emociones las expresas y tu pareja no las tolera? Pues aquí tiene que haber un punto de encuentro. Lo fundamental en la relación de pareja es la comunicación, porque la creación en sí misma es comunicación. O sea, si hay falta de tolerancia, habría que ver. Habría que ver quién, si esa persona es muy intolerante o la persona que tiene esas emociones la está proyectando de forma negativa. Habría que ver el caso. Pero es fundamental en relación de pareja la comunicación. ¿Cómo puedo trabajar ya que mis relaciones de pareja me han lastimado? Y cada que me entrego es igual. Me dijeron que creo falacias, falsas expectativas que según idealizo. Tenemos que tener en cuenta que las personas que vienen a nosotros son personas, son frecuencias, son vibraciones que nosotros mismos atraemos. Y esas personas, cuando nos va mal, son mensajeros de, como hemos dicho, de emociones, de creencias, de sistema de pensamiento que hay en nosotros, y nos está reflejando cuando se producen esas rupturas de que algo en nosotros no va bien, porque estamos atrayendo ese tipo de personas y al final esa relación termina siempre. O sea, hay aspectos que en mí que tengo que trabajar. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una falta de compromiso y esa persona va buscando el compromiso, y como yo no
me comprometo, esa persona termina abandonándome. Habría que plantearse qué hay en mí que debo trabajar que esa persona me está reflejando. Quiero iniciar la meditación y autoconocimiento, ¿por dónde empiezo? Pues ya estás empezando, ya empezaste, ya empezaste. Haciendo este taller ya empezaste. Vamos a ir entendiendo el ego, las emociones y el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón es la puerta que nos abre, que se nos abre para la evolución espiritual. No podemos evolucionar espiritualmente si no hemos llegado a un perdón auténtico. No obstante, haremos talleres de meditación de letras hebreas, ya se irá haciendo más adelante. O sea, que no te preocupes que hay muchas herramientas. Nos dice Margarita que siente incertidumbre, no sé a dónde pertenezco. Pertenece a la conciencia, pertenece al universo. Y la incertidumbre quizás esté asociada a esa impaciencia, ¿no? Trabaja la paciencia, trabaja el autoconocimiento, observa tus emociones, observa tu ego, trabaja las emociones, enfócate en aspectos positivos que puedas llevar a cabo, en aspectos creativos. La mejor forma de pasar este espacio en el que se está demoliendo todo es estar en nuestro centro. Nuestro centro es enfocado en nuestro mundo interior, porque el mundo externo va a reflejar ese mundo interior. O sea, nosotros tenemos que estar enfocados en la causa, mundo interior, no en el efecto, el mundo externo. Sabemos que la enfermedad, como el cáncer, se alimenta de estrés y de estrés muchas veces provocado por relaciones tóxicas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ejemplo, celos, manipulación o personas que sufren en una relación con un narcisista. Sí, sabemos que el cáncer se produce por esa acidificación de la sangre y por situaciones de estrés muy fuertes. Eh, Esa persona que le produce celos, manipulación o que es una persona narcisista, si está conmigo es porque yo la he atraído por mi frecuencia, por mi vibración, por mi energía y tengo que ver qué aspectos tengo que trabajar que esa persona me está reflejando. Porque esa persona es un reflejo de mi mundo interior. O sea, lo primero que tengo que darme permiso es para sentir. Recordar que las emociones tienen relación directa con nuestro estado físico y espiritual, por supuesto. Eso es, como hemos visto, es verdad. Muchas gracias. Pues nada, quedamos emplazados para otra próxima sesión. Vamos a trabajar los estados de conciencia que llevan aparejadas las emociones. Vamos a trabajar esas emociones en el árbol de la vida y sobre todo vamos a intentar dar herramientas para que hagamos este trabajo de evolución espiritual de forma natural, que nos veamos responsables y arquitectos de nuestra propia vida y nos hagamos responsables porque, como hemos visto en el cuento del zorro, solamente tenemos poder sobre lo que pienso y sobre lo que siento. O sea, nuestro mundo debe girar en torno a lo que pienso y a lo que siento. Y de forma constante y cada vez con mayor intensidad estoy enfocado en lo que pienso y lo que siento, mi mundo se va a convertir en un paraíso. O sea que os invito a que cada uno de vosotros, de vosotras, logre encontrar ese paraíso interno que está ahí. Porque, como sabemos, Dios nos habita y está deseando que lo descubramos, y lo despertemos en nosotros mismos. Así que muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.